Buenos días, hermanos, iglesia. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Señor, obra en este tiempo, en esta mañana, ahorita mediante el sermón, para que todos seamos bendecidos y edificados, y tú convenzas corazones, Señor, por medio del Espíritu Santo, los convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Quedamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El sermón se llama El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, hermanos. Hermanos, Él fue llamado, dice Matthew Henry, y con justicia Hijo de Dios, porque Él también fue llamado Hijo de Dios, que enfatizaba la divinidad de Cristo. Pero acá se llama a sí mismo el Hijo del Hombre para enfatizar la humanidad de Cristo, porque Él es real y verdaderamente hombre. Fue real y verdaderamente hombre como nosotros. Nacido de mujer y bajo la ley, dicen las Escrituras en Gálatas. En las cortes de honor es regla distinguir a los hombres por sus más altos títulos. Pero Cristo, habiéndose despojado de sí mismo, aunque era el Hijo de Dios, será conocido por el título de Hijo del Hombre, hermanos. A Ezequiel se llamó a sí mismo, se le llamó también así, Hijo de Hombre, para mantenerlo humilde, para mostrarle que él era débil, frágil, sin poder, que era bajo y dependía de Dios. Y sin embargo, Cristo también se llamó así para mostrar que él era realmente humilde. Es decir, a Ezequiel era para mostrarle que debía ser humilde, a Cristo porque realmente era humilde, porque Cristo era el Hijo de Dios, era Dios con nosotros, con poder y soberanía. Sin embargo, Él se despojó de eso cuando vino a la tierra. Hermano, John Hill también dice que se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, dice lo mismo que Matthew Henry en esta parte, pues era verdadera y realmente hombre, y debido a su condición y las debilidades de la naturaleza humana con las que estaba rodeado, puede referirse a la primera mención de él como la simiente de la mujer en Génesis 3:15, y hace uso de esta expresión Hijo del Hombre como fue designado el Mesías en el Antiguo Testamento, en el Salmo 80:17, hoy lo cantamos. El Daniel 7:13, Daniel tiene la visión del Hijo del Hombre. O también Cristo podría hablar de sí mismo por su apariencia exterior y la opinión prevaleciente de los hombres sobre él, que era solo un mero hombre, creían los que estaban con él de su época, nacido como otros hombres, un hijo del hombre y nada más, un hijo de hombres, un hijo de mujer y nada más. Hermanos, hoy vamos a ver tres capítulos. Vamos a ver, primer capítulo, la gente y el Hijo del Hombre, la gente, las personas y el Hijo del Hombre. Segundo, el Hijo del Hombre. Tercer capítulo, el Hijo del Hombre y nosotros, hermanos. El Hijo del Hombre y nosotros. Vamos al primer capítulo, la gente y el Hijo del Hombre. Voy a volver a leer la cita y en Mateo 16:13 y voy a leer el 14. Dice allí: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces, la gente y el Hijo del Hombre. Mira, hermanos, Cristo no pregunta, ¿quién dicen los escribas y fariseos que soy yo? Porque los escribas y fariseos tenían prejuicios contra Cristo. Decían que él era un engañador y estaba en complicidad incluso con Satanás. Cristo pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? No le interesaba tanto la opinión de los fariseos, sino de las personas. La gente común, a la que los mismos fariseos también despreciaban. Hermanos, Cristo hizo esta pregunta, no como si, esto lo dice Matthew Henry, no como si él no supiera. Pues él conoce los pensamientos de los hombres y también lo que dicen, él es omnisciente, él sabía todo. Él no lo hace como si él no supiera. Ni tampoco como alguien deseoso de escuchar sus propias alabanzas, tampoco, sino más bien para que los discípulos se preocuparan por el éxito del evangelio,
de su predicación, que ellos tuvieran claridad de cuál era la persona de Cristo. La gente conversaba más familiarmente con los discípulos que con su maestro, y por tanto de ellos podía saber mejor lo que decían. Cristo no había dicho claramente quién era todavía. O sea, ya lo había dicho, pero no tan claramente, sino que dejó que la gente lo infiriera a partir de sus obras, de los milagros que venía haciendo. Ahora él quería saber qué inferencias sacaba la gente de ellas y de los milagros que sus apóstoles también hacían en su nombre. Entonces, hermanos, la gente y el Hijo del Hombre. Aquí nos dice, hermanos, que él estaba en la región de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo, hermanos, simplemente como dato histórico, nos muestra que tuvo varios nombres. Cesarea de Filipo fue llamada primero Lesem Dan. Esto está en Josué 19:47, porque fue tomada por los danitas. Lesem Dan, en honor a los danitas. También fue llamada Paneas en algún tiempo, en honor al dios pagano Pan. También fue llamada solo Cesarea, y así la llamaba Plinio. O Cesarea Paniae por Ptolomeo. O más bien, acá, ya después, en tiempos de Cristo, Cesarea de Filipos, porque Felipe el tetrarca la reconstruyó. Y en honor a Tiberio César, le pone Cesarea de Filipos. Cesarea por honor a Tiberio César, que era un emperador. Y de Filipos en honor a él mismo, que era Felipe el tetrarca, hermano. Hermanos, la ubicación de Cesarea de Filipo era cerca del sudeste de Siria, donde hoy, hermanos, está actualmente ocupada por Israel y cuya capital es Damasco, hermanos. Hermanos, junto a una de las fuentes del río Jordán y en el monte Hermón, hermanos. Esos son puros datos históricos para que sepamos dónde estaba Cristo. Estaba donde hoy está ya el conflicto, hermanos. Pero vamos al tema, más al tema, hermanos. Lo que la gente piensa de él, hermanos. Lo que la gente decía de él. Hermanos, algunos antes decían que Cristo era el hijo de David. Por ejemplo, en Mateo 12:23. Otros decían que era el profeta que había de venir. Juan 6:14. Hermanos, pero aquí los discípulos no mencionan ese tipo de opiniones, sino aquellas que estaban lejos de la verdad, aquellas que eran falsas. Aquí los discípulos no dijeron, no, la gente dice que tú eres el hijo de David, el Mesías, el profeta que había de venir. No, los discípulos no dicen eso, porque Cristo tampoco era lo que les estaba preguntando. Cristo quería saber cuáles eran las opiniones que en general la gente del común decía. Erradas, opiniones erradas. La cuestión es, dice John Hill, ¿qué decían de él los hombres en general? Altos, bajos, ricos, pobres, eruditos o ignorantes, bajo la idea que tenían de él como un simple hombre. ¿Qué hombre creían que era? Por eso dice, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién dicen los hombres? Que es el Hijo del Hombre. Él hace ese énfasis. Hermanos, ahí dice que unos decían que era Juan el Bautista. Algunas de esas personas decían que era Juan el Bautista. Herodes mismo lo había dicho, el rey Herodes. En Mateo 14 dice, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, cuando se refiere a Cristo. Entonces era muy posible que los seguidores de Herodes o los que lo rodearan también pensarían que Cristo era Juan el Bautista. Ya había muerto Juan el Bautista, que había resucitado de los muertos. Esta idea podría verse también, hermanos, reforzada por una opinión que tenían de que quienes morían como mártires resucitarían antes que los demás. Hermanos, hay otros que dijeron que él era Elías. Malaquías profetizó de Elías y dijo en Malaquías 4:5, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces muchos pensaron que era Elías, que Cristo era Elías. Elías, hermano, como Cristo hizo muchísimos milagros. Ustedes pueden leerlo en el Antiguo Testamento. Pero el más grande que se cumple en Elías es que él fue llevado al cielo sin ver muerte. Y era un tipo de la resurrección de Cristo. Entonces muy posiblemente muchos también creían que era Elías. Otros dijeron que era Jeremías,
Porque Dios de Jeremías había profetizado que lo iba a poner sobre reinos y naciones. En Jeremías 1:10 dice: te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, destruir, arruinar, derribar, edificar y plantar. Y eso concordaba con la nación del Mesías, ¿no es cierto? Porque el Mesías, pues obvio, Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entonces muchos lo relacionaban con Jeremías. O también, o alguno de los profetas, dice ahí. Algunos decían, bueno, alguno de esos profetas debe ser Cristo, debe ser este Hijo de Hombre. Hermanos, esto muestra que ellos tenían una idea honorable de los profetas. Sin embargo, eran hijos de quienes los persiguieron y mataron, porque lo estaban rechazando de todos modos. Hermanos, sin embargo, ellos, en lugar de admitir que Jesús, uno de su propia nación, un judío, fuera una persona tan extraordinaria como sus obras lo demostraban, ellos prefirieron decir, no, no fue él, no fue el Mesías, sino uno de los antiguos profetas. De todos modos seguían negando, hermano. Mira, hermano, esto muestra que había muchas opiniones diferentes. Yo aquí me estoy enfocando en ese tipo de opiniones, hermanos. Pero, hermano, la verdad es una. Amén. Hermano, pero sí se muestra que quienes difieren entre esas opiniones, por lo general difieren entre sí. Hermanos, Cristo vino finalmente a provocar división. Y eso también era una de las cosas que provocaba división, Cristo. Hermanos, siendo alguien tan popular, tan famoso, porque ya era muy famoso Cristo, todos querían dar un veredicto de él. Todos querían decir quién era él. Hermanos, aquellos que no estaban dispuestos a reconocerlo como el Cristo, como el Mesías, esto lo dice Matthew Henry, vagaban por laberintos interminables y seguían la pista de toda conjetura incierta e hipótesis descabelladas, hermanos. Hermanos, esto también nos muestra, de todos modos, aunque eran opiniones diferentes y equivocadas, eran opiniones honorables. De todos modos, sí había un cierto respeto por Cristo entre la gente. Ahora, no la opinión de sus enemigos, que creían que Cristo era un farsante, un blasfemo, y que los milagros que había hecho, lo había hecho en el nombre de Belcebú o del diablo. No, la gente en general tenían opiniones sobrias, porque lo veían con respeto y admiración, muchos de ellos, a pesar de que no lo consideraban el Mesías. Hermanos, es posible, dice Matthew Henry, que la gente tenga buenos pensamientos de Cristo, pero que no sean correctos. Una opinión elevada, pero no lo suficientemente elevada. Eso pasa hoy, hermanos. La gente, los musulmanes, creen que Cristo es un gran profeta. Un gran profeta. Eso es una opinión honorable de Cristo, pero no, es errada y no es lo suficientemente elevada. Muchos lo consideran un gran maestro, un ejemplo de moral, que da grandes enseñanzas. Muchas personas citan inclusive a Cristo sin haberse entregado a Cristo. Lo consideran algunos un revolucionario, un amigo de los pobres, un enemigo de las élites, un gran hombre, pero no lo consideran el Mesías, el Salvador, el Redentor. Por tanto, están condenados igualmente, como lo estaban esas personas en ese momento. Mire, Pilato reconoció al mero hombre, no al Dios hecho hombre. Pilato dijo en Juan 19:15, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre, he aquí el hombre. Eso fue lo único que reconoció, al hombre. Hermanos, pero mire, hay otra cosa que uno puede inferir de acá. Que todos sin excepción, unos dijeron que era Jeremías, Elías, Juan el Bautista o alguno de los profetas. Todos sí coincidían en que debía haber sido alguien resucitado de los muertos, que venía de los muertos. ¿No es cierto? Tal vez por una noción confusa de la resurrección del Mesías antes de su predicación pública, como Jonás, porque Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches y después salió a anunciar públicamente en Nínive, ¿no es cierto? Entonces muchos tenían esa noción. Hermanos, o también de un valor excesivo por sus antepasados, excesivo por los hombres que los precedieron, los profetas. Como si no fuera posible que un hombre excelente, esto lo dice Matthew Henry,
Matthew Henry, como si no fuera posible que un hombre excelente surgiera en su época, sino que tuviera que ser uno de los antiguos que volviera a la vida. Hermanos, de todos modos, todas fueron opiniones falsas, hermanos, fundadas en errores, muchos deliberados. Hermanos, dice Matthew Henry, las doctrinas y milagros de Cristo lo mostraban como una persona extraordinaria, pero debido a la bajeza de su apariencia exterior, tan diferente de lo que ellos esperaban, porque ellos esperaban otra cosa, los judíos, no lo aceptaron como el Mesías, sino que le reconocieron cualquier otra cosa. Pudieron decir, mire, es uno de el más grande profeta, Elías, Jeremías, Juan el Bautista. Podemos aceptar todo eso, pero no podemos aceptar que Él es el Mesías, que Él es el Salvador. Hermanos, vamos al segundo capítulo. Al segundo capítulo. El Hijo del Hombre. Vamos a hablar más, metámonos más en el tema del Hijo del Hombre. Kistemaker. Voy a citar a Kistemaker acá. La autodesignación Hijo del Hombre enfatizaba que el portador de este título no era solo el Mesías nacionalista de la esperanza judía, sino el Salvador del mundo, el Hijo del Hombre, como decir de la humanidad, no solamente de los judíos. Él mismo es único entre los hombres, hermanos. Amén. Él es el Hijo del Hombre, Él es el varón de dolores, hermanos. Pero este mismo camino de sufrimiento conduce a la corona, a la gloria. Además, esta gloria se revela no solo escatológicamente, cuando vienen las nubes, como dijo Daniel, sino que es como si extendiera hacia el pasado, a través de toda su vida en la tierra y a través de todo acto redentor. Él es siempre el glorioso Hijo del Hombre, hermanos. Hermanos, miren, repasemos la Biblia. No, voy a recorrer gran parte de las Escrituras hablando del Hijo del Hombre. Es posible que se me hayan quedado muchas citas que hablan del Hijo del Hombre. Hermanos, en Génesis 3:15, hermanos, el Hijo del Hombre fue profetizado allá como la simiente de la mujer que vencería al diablo, que vencería a Satanás. Eso es lo que se conoce como el protoevangelio, hermanos. El evangelio desde antes. Dice en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cristo iba a herir en la cabeza a Satanás. Iba a herir. Entonces ahí ya estaba anunciado Cristo desde Génesis. El Hijo del Hombre fue profetizado desde Génesis. La Biblia nos muestra, por tanto, que el Hijo del Hombre nacería de una mujer. Dice la simiente de la mujer, acá lo que acabo de leer. Pero en Gálatas 4:4-5 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, hermanos. Entonces Cristo debía nacer de una mujer. Cristo debía nacer de una mujer. Hermanos, hay otras menciones al Hijo del Hombre, no tan directas. Por ejemplo, en Isaías 9:6 dice: un niño nos es nacido. O sea, todos los hombres nacemos como bebés, ¿no es cierto? Un niño nos es nacido. En el Salmo 2:7, que también es citado en Hebreos, dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Como hombre debía nacer en esta tierra como nacemos todos los hombres, todas las personas. Claro, ya sabemos que fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿no? Pero nació, María lo parió como nosotros nacimos, como todos nosotros nacimos, hermanos. Hermanos, el Hijo del Hombre sería el segundo Adán, hermanos, el segundo Adán. Pero este era aquel hombre que no fallaría como si falló Adán. Romanos 5:15: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios
por la gracia de un hombre, Jesucristo, el segundo Adán. Este segundo Adán no fallaría. El primer Adán falló y hoy vemos las consecuencias, porque el pecado entró al mundo, la maldición entró al mundo. Desde allí todos nacemos en condenación y en pecado. Pero, hermanos, la Biblia nos muestra que el Hijo del Hombre sería varón de dolores, como dice el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, varón, experimentado en quebrantos y que como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Varón de dolores, haciendo énfasis en que era un hombre. No solo era Dios, también era Dios, pero era también 100% hombre. Y ese Dios se hizo hombre, hermanos. El Hijo de Dios, que es Dios eterno, que no empezó hace 2000 años, sino que está desde la eternidad, se hizo hombre en el Hijo del Hombre, hermanos. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. Ahí está haciendo una referencia a que vino como hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender, y esto es una doctrina que siempre ha creído la iglesia cristiana, que Cristo era 100% Dios, porque era completamente Dios, pero también era 100% hombre, hermanos. Eso es lo que se conoce en teología como la unión hipostática. La unión hipostática. No es una mezcla. No es que él haya sido 50% hombre y 50% Dios. No, era 100% Dios y 100% hombre, hermanos. El gran misterio de la encarnación de Cristo, hermanos. Hermanos, pero aunque él era Dios, se despojó y vino en la condición de hombre. Filipenses 2 del 6 al 7 lo dice. El cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que, ¿qué hace cuando viene? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a usted y a mí, hermanos. Hermanos, él se humilló. Él padeció todas las cosas que padece un hombre. Lloró, tuvo frío, sueño, cansancio, etcétera, etcétera. Dice la Biblia que él vivía en condiciones difíciles, que ni siquiera tenía dónde poner su cabeza, por ejemplo. Lucas 9, 57 al 58 dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Era Dios, hermano, el Rey de Reyes, y aún vino a esta tierra, se humilló y ni aún tenía dónde recostar la cabeza, hermanos. Sin embargo, hermanos, y como el Padre lo había enviado, la mano del Padre, de Dios el Padre, estaría sobre su Hijo, sobre el Hijo del Hombre. En el Salmo 80, 17, hoy lo cantamos: sea tu mano sobre el varón de tu diestra, el varón de tu diestra, sobre el Hijo de Hombre que para ti afirmaste. Lo envió, se despojó de su condición divina, hermanos, para venir a la tierra, pero la mano del Padre lo afirma con esa venida. El cielo, hermanos, se abrió cuando vino la tierra para el Hijo del Hombre. Se abre el cielo para el Hijo del Hombre. Dice Juan 1:51, y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, hermanos. El cielo se abrió cuando Cristo empieza a anunciar el Evangelio. Hermanos, ¿por qué? Porque el Hijo del Hombre vino a sembrar la semilla del Evangelio. Mateo 13:37 dice: respondiendo él les dijo:
el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, hermanos. El cielo se abre para que Él anuncie el Evangelio, porque el reino de Dios se había acercado, hermanos. Hermanos, viene a anunciar, a sembrar esa semilla del Evangelio, anunciar el Evangelio, porque el Hijo del Hombre, hermanos, vino a salvar las almas de los hombres. Lucas 9:56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Él vino a salvar, hermanos. Y es por obvias razones que si Él viene a salvar es porque los hombres están condenados, hermanos. Tiene que salvarlos de la condenación. Si usted no está condenado, entonces no necesita un salvador. Todos los hombres, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque por la transgresión del primer Adán, vino esa maldición al mundo. Entonces Cristo tenía que venir a salvar. Si usted no se ha entregado a Cristo, usted está condenado según las Escrituras. Debe ser salvado. Él vino a eso. Pero usted debe creer en Él y arrepentirse de sus pecados. Hermanos, Él vino a salvar las almas de los hombres, porque el Hijo del Hombre también, por tanto, tiene la potestad de perdonar los pecados. Mateo 9:6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Cristo tiene la potestad de perdonar pecados. María no perdona pecados. Buda no perdona pecados. Abraham no perdona pecados. Moisés no perdona pecados. Mahoma no perdona pecados. El Papa no perdona pecados. Los sacerdotes no pueden perdonar pecados. Pero el Hijo del Hombre sí tiene la potestad de perdonar pecados, porque es Dios hecho hombre, hermanos. Hermanos, el Hijo del Hombre, para ello, tenía que padecer y resucitar de los muertos. Padecer, sufrir y resucitar de los muertos. Dice Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Necesitaba sufrir en manos de hombres. Necesitaba sufrir en la cruz en manos del Padre, ¿no? Porque el Padre lo abandona en ese momento. Pero Él también debía resucitar después de 3 días para vencer la muerte y para darnos a nosotros vida eterna, si es que hemos creído y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Porque si no es así, no hay vida eterna. Hay condenación y muerte eterna. Hay infierno, hay lago que arde con fuego de azufre, según las Escrituras. Hermanos, el Hijo del Hombre, por tanto, es el único mediador entre nosotros y los hombres, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, hermanos, el Hijo del Hombre, el único mediador. Hermanos, pero la gente no entendía que el Hijo del Hombre debía padecer y sobre todo resucitar. Juan 12:34 dice: le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? No lo podían comprender, tenían velado el entendimiento, muchos de ellos. Y por eso decían Juan el Bautista, Jeremías, Elías, etc. Hermanos, el Hijo del Hombre debía ser entregado a los gentiles y resucitar. Ellos no lo entendían, pero debía ser así, hermanos. Mateo 20, del 18 al 19 dice: subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará, hermanos. Hermanos, el Hijo del Hombre debía estar
3 días y 3 noches bajo la tierra y resucitar. Dice Mateo 12:40, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Su cuerpo no vio corrupción. Su cuerpo no se pudre como los cuerpos de nosotros cuando muramos. Su cuerpo no vio corrupción. Su cuerpo al tercer día se fue levantado, se une a su alma, hermanos. Y es la resurrección, la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Hijo del Hombre debía ser levantado de los muertos. El Hijo del Hombre debía ser levantado de los muertos, sí. Nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Es parecida a una que ya había leído, hermanos. Hermanos, por eso en el Evangelio de Juan nos dice que el Hijo del Hombre debía ser levantado como fue levantada la serpiente en el desierto. Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Hijo del Hombre debía ser levantado, debería resucitar, hermanos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, es decir, no se condene, no vaya al infierno, sino que tenga la vida eterna. Hermanos, la resurrección, cuando habla del Hijo del Hombre, de la resurrección, enfatiza mucho también el Hijo del Hombre con la resurrección de Cristo, como lo estamos leyendo. Porque debía resucitar, hermano, para vencer la muerte, para darnos el perdón de nuestros pecados. Hermanos, pero el Hijo del Hombre, después de levantarse de los muertos, dicen las Escrituras que se sentó a la diestra del Padre, a la derecha del Padre, allá. Eso lo dice Esteban en Hechos 7:55 al 56. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Al Hijo del Hombre resucitado, el Cristo resucitado a la diestra, el Cristo glorificado a la diestra del Padre. Hermanos, entonces el Hijo del Hombre definitivamente murió como un hombre, como mueren los hombres, ¿no es cierto? En Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muere como hombre. Dios no muere, hermanos. Dios no está muerto, no puede morir, ¿no es cierto? Pero Él, estando en la condición de hombre, murió como hombre, hermanos, como morimos todos los hombres. Consumado es, expiró y entregó su espíritu, dicen las Escrituras, allá en la cruz. Pero hermanos, definitivamente también el Hijo del Hombre resucita con poder y será señal para esa generación que lo mató, hermanos, que lo asesinó, y para todos aquellos que no se entreguen a Él. Lucas 11:30, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esa generación. Será señal para todos ellos, pero también será señal para todos aquellos que en todas las generaciones, sabiendo que Cristo resucitó de los muertos, que murió, que padeció la ira de Dios, no se entregan a Él. Hermanos, nos dice en Apocalipsis 1 del 12 al 13 que Juan vio en visión al Hijo del Hombre resucitado. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces ya Juan lo ve resucitado, como lo vio también Saulo en ese momento. Hermanos, por tanto, ya después de ser glorificado a la diestra del Padre, con dominio, exaltado, glorificado, al Hijo del Hombre se le entregó el dominio de todos los reinos de la tierra, hermanos. Daniel 7 del 13 al 14.
Esa es la profecía de Daniel que les referencié arriba, pero que no se las he leído. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido, hermanos. Porque el reino de Cristo jamás será destruido. Amén. Es la única religión que prevalecerá eternamente. Amén. Esa es la realidad, hermanos. ¿Por qué? Porque se extiende hasta la eternidad. Los cristianos pueden ser asesinados, y han sido asesinados, y seguirán siendo asesinados. De pronto a algunos de nosotros nos toque, hermanos. Pero nunca se va a acabar el cristianismo mientras perdure la tierra. Y nunca se va a acabar el cristianismo, porque se va a entender hasta el cielo. Y en el cielo solo hay cristianos. Así no nos guste decir ese tipo de cosas, porque esa es la realidad. Porque a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, Dios le da el derecho de ser sus hijos. Y solo sus hijos heredan el cielo. Un musulmán no va a heredar el cielo a menos que se arrepiente y crea en Cristo. Un judío no va a heredar el cielo a menos que se arrepiente y crea en Cristo. Porque por las obras de la ley nadie es justificado, hermanos. No pueden, están rechazando al Hijo del Hombre, al Hijo del Dios viviente. No pueden entrar al cielo. Nadie puede heredar el cielo a menos que se haya entregado a Jesucristo. Amén. Hermanos, al Hijo del Hombre se le dio autoridad para juzgar en el juicio. Juan 5:27. Y también le dio autoridad a hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Él tiene la autoridad para juzgar a los vivos y a los muertos. Y va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero cada hombre después de morir se va a presentar ante él, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. El Hijo del Hombre se le dio autoridad para juzgar. Por tanto, el Hijo del Hombre vendrá en gloria también a juzgar al mundo, hermanos. Mateo 25, del 31 al 32 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces, hermanos, se les dio autoridad para hacer juicio. Ese gran juicio, el juicio final, hermanos. Él va a venir por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos, hermanos. Así es. Hermanos, la Biblia nos muestra en Lucas 21, del 25 al 28, que habrá señales cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra. Habrá señales de esa segunda venida. Dice: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, a propósito de muchas cosas que pasan hoy. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán consumidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria, hermanos. Pero mira, aquí después nos habla a los cristianos: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, hermanos. Hermanos, el mundo que lo rechazó lamentará finalmente la venida del Hijo del Hombre. Para los cristianos será un gozo eterno, porque es encontrarse plenamente con el Señor. Pero, hermanos, el mundo que nos entregó, toda persona, nuestros familiares, nuestros amigos, los seres que más amamos aún, lamentarán la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria, hermanos. Se lamentarán, van a decir: los cristianos tenían la razón, la Biblia era la verdad. Mi familiar me predicó tantas veces y yo no quise escuchar.
Pero ya no va a haber nada más que hacer. Como tampoco hay nada más que hacer si usted muere antes de la venida de Cristo y no se ha entregado al Señor. Ya no hay nada más que hacer. Ya no le pueden pagar ninguna misa, porque no existe tal cosa. Usted tiene la oportunidad de salvarse solamente en vida. Para cerrar este capítulo, mire lo que dijo Charles Spurgeon a propósito del Hijo del Hombre. Hermanos, dice Spurgeon, Jesús no es simplemente un Hijo del Hombre, sino que es preeminentemente el Hijo del Hombre predicho en la profecía de Daniel que ya leímos y predicho en el umbral del paraíso, en el lenguaje de la primera promesa. La simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Él es el hombre, el segundo Adán en quien los hombres son vivificados. Al ser encontrado así en forma de hombre y haber tomado sobre sí la jefatura federal del hombre, estaba calificado para convertirse en el sustituto del hombre y hacer una expiación por la culpa del hombre. Hermanos, debía ser hombre para poder salvarnos. No podía ser solamente Dios, porque entonces no puede ser el mediador entre Dios y los hombres. Tampoco podía ser solo hombre y no ser divino, porque entonces tampoco podía ser el mediador entre Dios y los hombres, hermano. Tenía que tener las dos condiciones para poder ser el puente entre Dios y el hombre. Por eso ningún otro puede ser mediador. María no puede ser una corredentora y una comediadora, hermanos, porque María solamente fue una mujer. Y cualquier hombre en la tierra, por más santo que haya sido, Abraham, Moisés, no puede ser un mediador. Mucho menos los de las falsas religiones, hermanos. Mucho menos esos. Vamos al tercer capítulo, hermanos. El Hijo del Hombre y nosotros, hermanos. Ya algo más práctico para nosotros, más aplicado a nosotros, hermanos. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros el Hijo del Hombre? Voy a leer del verso 15 al 17 de la cita base de Mateo 16, del 15 al 17. Ya después que les pregunte y que ellos empiezan a decir, unos es Juan el Bautista, otros Elías, otros dicen que es Juan el Bautista, Elías, Después el Señor, mire lo que hace. Él les dijo, se dirige ahorita a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, toda persona que se ha entregado a Cristo verdaderamente es porque ha sido revelado por Dios el Padre, hermanos. Las personas que no han entendido el Evangelio, que no se quieren entregar al Señor, es porque eso no le ha podido ser revelado. Pero bueno, están vivos y hay esperanza. Amén. Y podemos seguirles predicando. Amén. John Hill dice, no es que Cristo ignorase lo que pasaba entre la gente y las diferentes opiniones que tenían de él, sino que quería escuchar el relato de sus discípulos. Y su intención al hacerles esta pregunta era dar paso a otra, a fin de llevarlos a una confesión espontánea y cierta de su fe en él. Entonces, mire, el primero le pregunta, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Para qué? Para llevarlos a preguntarles, bueno, ¿y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? Hermanos, les pregunta a sus discípulos, vosotros decís ¿quién decís que soy yo? Hermanos, los discípulos conocían mejor del Señor, habían sido mejor instruidos que otros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenían una intimidad con Cristo, caminaban con Él, tenían más ventaja del conocimiento de Cristo, del verdadero conocimiento, que las otras personas. Hermanos, dice aquí Matthew Henry, se espera con justicia que aquellos que disfrutan de mayor abundancia de los medios de gracia que otros tengan un conocimiento más claro y distinto, pero verdadero,
de las cosas de Dios que las demás personas. Es decir, nosotros, él les pregunta eso, a la gente, dijeron nociones equivocadas de Cristo, pero se dirige a los discípulos y ellos no podían decir algo equivocado. Ellos no podían decir lo mismo que dijeron los otros o cosas similares a lo que dice el mundo. Como nosotros los cristianos, el mundo dice, es un gran profeta, un gran maestro, estuvo en la India, no sé qué cosas, y es un gran, no sé qué, uy, tan chévere, eso dice Jesús, un gran hombre, amigo de los pobres, enemigo de las élites, pero se quedan ahí. Nosotros no nos podemos quedar ahí, hermanos. Nosotros, eso son cosas externas, hermanos, al final de cuentas. Lo importante es que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermanos. Amén. Hermanos, a nosotros los cristianos, mucho ya se nos ha confiado, por tanto, mucho se nos demandará, dice Lucas 12:48, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces se nos pide que demos una definición correcta del Hijo de Dios, hermanos. Nosotros no podemos tener dudas quién es Cristo. Nosotros no podemos estar divagando como divagan los testigos de Jehová, que solo creían que Él era un mero hombre, pero no era Dios. ¿No es cierto? Nosotros no podemos creer como creen los católicos romanos, que Él no es el Cristo, sino un Cristo, uno de tantos Cristos. Porque hay otras formas de salvación fuera de Cristo. Hay otros caminos. Nosotros no podemos creer como creen los mormones, que él era el hermano de Satanás, pero los dos eran hombres. Nosotros no podemos creer esas blasfemias, hermanos. Pero tampoco podemos quedarnos en opiniones honorables de Cristo, simplemente. Hermanos, usted y yo nos congregamos en una iglesia, se supone que es de sana doctrina, que se enseña la palabra, que hemos pasado inclusive muchos de nosotros por diferentes iglesias, digamos, cristianas. Tenemos más experiencia. Dios nos ha revelado las grandes doctrinas de la fe cristiana, hermanos. Nosotros no, como yo siempre les digo, hermanos, nosotros por su gracia no tiene una doctrina propia, hermanos. Es una doctrina que han creído por milenios, hermanos. Nosotros podemos ir atrás y abrazarnos con todos, hermanos, por milenios, por siglos, hermanos. Rescatadas también en la Reforma Protestante, hermanos. Llevamos mucho tiempo, hermanos, en el Evangelio. El que menos lleva acá, lleva como 9 años. Bueno, hay unos que llegaron hace poco, corrijo. Pero de resto, hermanos, el que menos lleva 9 años. Hermanos, los discípulos fueron entrenados, hermanos, para enseñar a otros. Nosotros estamos siendo entrenados para enseñar a otros. Hermanos, por tanto era indispensable que ellos entendieran muy bien la verdad. Mire, cito otra vez a Matthew Henry. ¿Cómo pueden ser reconocidos como ministros de Cristo aquellos que son ignorantes o están equivocados sobre Él? Por eso dice la Biblia, no os hagáis muchos maestros, porque recibiréis mayor condenación. Sin embargo, hermanos, todos preguntémonos estas cosas. Así usted no sea pastor, no sea ministro del Evangelio, ¿qué clase de persona decimos que es el Señor Jesús? ¿Es precioso para nosotros? ¿Es a nuestros ojos el jefe entre 10,000? ¿Es el amado de nuestras almas? Hermanos, usted y yo debemos estar siempre preparados para dar razón de Cristo y de la verdad. Como dice 1 de Pedro 3:15, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, hermanos, nosotros salimos a predicar el Evangelio. Hoy vamos a salir a predicar el Evangelio. Ya aquí todos estamos listos para predicar el Evangelio. Aquí no, ya de los que vienen habitualmente, yo me refiero a los miembros de esta iglesia. Hermano, usted no necesita ir conmigo a predicar. Usted puede, todos aquí ya podemos dar razón de la fe, hermanos. Todos.
Todos, hermanos. Hermanos, debemos estar preparados para dar razón de la verdad y de Cristo. Debemos tener muy claro quién era Cristo, quién es Cristo, su persona, su obra, su deidad, hermanos. La expiación por medio de la fe en su sangre, hermanos. Nosotros debemos tener muy claro esas cosas. Que solo el perdón de pecados se halla por medio de Él, hermanos. Que Él es el único camino de salvación, hermanos. Y yo también digo siempre esto, hermanos. La iglesia de hoy parece que no lo tiene claro. ¿Por qué existe el ecumenismo y el sincretismo religioso? Porque entonces Cristo no es el único camino de salvación. Porque el ecumenismo reúne varias ramas del cristianismo, y lo digo entre comillas, pero mete ahí la idolatría, hermanos, a Roma, a la iglesia ortodoxa rusa, que son religiones fundadas en la idolatría, hermanos. Y otros llegan como el papado romano a meter dentro de la misma salvación, o más bien, o para hallar el camino de salvación por medio de otros caminos fuera de Cristo. Entonces no entienden eso. Esto, hermano, como también siempre lo hemos dicho, esto es el ABC del cristianismo, que solo los hombres se salvan por medio de Cristo. La iglesia católica no lo tiene claro. Si usted se va a sus doctrinas, a cómo es que llama, sus magisterios, hermanos, allá dice, usted lo puede revisar, no me sé el artículo, hermano, no sé en qué artículo está, pero sé que está, hermanos, que dice que cualquier persona que no sea creyente en Cristo puede hallar la salvación si ha obedecido a la voz de su conciencia, así sea un ateo, hermano. Un católico no puede decir, como dijo Pedro, tú eres el Cristo. No un Cristo, sino el Cristo. Hermanos, usted y yo debemos estar preparados y conocer ya claramente las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Debemos tener claro qué es la regeneración, el nuevo nacimiento, la justificación por la fe, la santificación, el cielo, el infierno. Ya son cosas que nosotros ya sabemos, hermanos. Debemos saber. También debemos estar capacitados para identificar las falsas doctrinas y las falsas iglesias, hermanos. Claramente. Debemos tener claro que la Iglesia Católica Romana no es una iglesia verdadera ni cristiana, hermanos. Debemos tener claro que los testigos de Jehová no es una iglesia verdadera ni cristiana verdadera. Los unicitarios, los mormones, hermanos. Mucho más, hermano, pues los musulmanes, el judaísmo, todo esto, hermanos. Hermano, no podemos ser como Nicodemo. Juan 3:10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo no entendía el nuevo nacimiento, hermanos. Nosotros ya debemos tener claro qué es el nuevo nacimiento. ¿Cuándo es el nuevo nacimiento? Es antes. Después viene el arrepentimiento y la fe. No podemos ser maestros de Israel y no saber estas cosas tan elementales en la fe cristiana, hermanos. Ninguno de nosotros, ya todos debemos saber estas cosas. Porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, muchos ya deberían ser maestros, hermanos. Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mire, hermanos, no solo para los hombres, no solo para el que esté aspirando a ser pastor o así no esté aspirando, porque somos sacerdotes, profetas y reyes en nuestros hogares. También me dirijo a las mujeres, pero especialmente a las mujeres mayores de la iglesia, que llevan mucho tiempo en el evangelio. Ya deberían ser maduras en la fe, deberían ser más radicales que las otras jóvenes. No ese falso amor y esa falsa misericordia que desafortunadamente muchas muestran. No, hermanas, ustedes deberían ser maestras de otras, llevan más tiempo. Hermano, mire, Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Ay, hermanos, Pedro responde en nombre de todos los demás, ¿no es cierto? Pedro toma la vocería. Su temperamento le permitía muchas veces hablar con soltura, pero muchas veces también metió la pata, ¿no es cierto? Lo sabemos, se equivocó. Pero en este caso no se equivoca, porque no se lo reveló carne ni sangre, sino que se lo reveló su Padre que estaba en el cielo, nuestro Padre, Dios el Padre. Hermanos, Pedro responde brevemente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero de una manera completa, veraz y precisa. Dice Matthew Henry, aquí tenemos una confesión de la fe cristiana dirigida a Cristo y convertida en un acto de devoción, hermanos. Aquí tenemos una confesión del Dios verdadero como el Dios viviente en oposición a los ídolos mudos y muertos. Una confesión de Jesucristo a quien el Padre ha enviado y a quien conocer es vida eterna, como dice Juan 17:3. Pedro responde el Cristo. Escúcheme, no solo hago énfasis en el Cristo, porque Él no es un Cristo, hermano, como cree la Iglesia Católica Romana. Es el Cristo y únicamente hay un Cristo. Porque cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de que Él es el Redentor, el Salvador, el Mediador. Entonces la Iglesia Católica Romana no cree eso porque hay otros mediadores, otros intermediarios, otros redentores. La gente lo reconocía como profeta. Juan 6:14. Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero Pedro lo reconoce como el Cristo. Mire, los musulmanes, Cristo fue un profeta. Pero no, Pedro lo reconoce como el Cristo. Ahora, él también era profeta, lógico. Pero no, la gente lo reconocía como uno de tantos otros profetas. Pedro lo reconoce como el Cristo, como el ungido, como el gran profeta, como el sacerdote y rey de la iglesia, hermanos. Como el verdadero Mesías prometido a los padres y en quien ellos confiaban como aquel que había de venir. El Cristo. Cristo tiene que ver con ungido, tiene que ver con que Él es el Mesías, el Salvador, el Redentor. Tiene que ver también con su humanidad, hermanos, con su humanidad, que venía como hombre. Y dice el Hijo del Dios viviente, ya enfocado en la deidad de Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo, como hemos visto hoy, se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, pero Pedro lo reconoce como el Hijo del Dios viviente. La gente pensaba que Cristo o el Hijo del Hombre era el espíritu de alguien muerto, como ya vimos, Elías, Jeremías, Juan el Bautista o alguno de los profetas. Pero ellos, en cabeza de Pedro, saben que Él es el Hijo del Dios viviente, que tiene vida en sí mismo y es la vida del mundo. Y solo en Él se halla la vida. Si es el Hijo del Dios viviente, quiere decir que es de la misma naturaleza del Padre, que también hay vida en sí mismo. Y aunque su naturaleza divina estaba velada por la nube de la carne, porque vino en carne, sin embargo hubo quienes miraron a través de ella y vieron su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, hermanos. Juan 1:14. Hermano y hermana, amigo, amiga, iglesia, ¿estamos seguros de esto? Que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Hermanos, porque esta fe, verdaderamente esta fe afirmada, a usted y a mí nunca nos dejará apartarnos de Cristo y caer en la apostasía. Amén. Juan 6:67-69 lo dice. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro también, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fe no nos va a dejar apartarnos, hermanos. Esa fe no nos puede dejar apartarnos. Los otros se fueron, dice. No entendían quién era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermanos.
Hermanos, esa fe que profesó Pedro y que debemos creer todos, no permitirá cambiar a Cristo por el mundo, por dinero, por pecados. No nos permitirá irnos a la idolatría, al catolicismo romano, jamás. Como hemos dicho otras veces, mejor morir que volver a ser papista, hermanos. No nos volverá a irnos a los ídolos, hermanos. Ya nos sacó de los ídolos. No nos va a permitir otra vez volvernos a los ídolos. Es imposible. Si una persona vuelve a la idolatría, no entendía bien el evangelio. No nos permitirá irnos a una secta, al camino ancho o a un plato de lentejas, como Esaú. Hermanos, nosotros y el Hijo del Hombre. Hermanos, Dios nos visitó por medio del Hijo del Hombre. Mire como dice Hebreos 2, del 6 al 8, ya lo hemos estudiado también. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del Hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Usted sabe que esta cita tiene una aplicación para Cristo, pero también para nosotros, porque cita el Salmo 8, 4. Pero todo lo sujetaste bajo sus pies. A Cristo, todo está sujeto a los pies de Cristo. Y Él nos visita. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de Él? ¿O el Hijo del Hombre para que le visites? Nos visitó por medio del Hijo del Hombre. Porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Porque es Emmanuel, Dios con nosotros, hermanos. Hermanos, Cristo participó de nuestra condición humana para poder librarnos de la condenación. Yo ya leí esto, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mire, y este es nuestro beneficio: librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El hombre sin Cristo teme a la muerte, teme morir, hermanos. Tiene un terror a la muerte, pero nosotros hemos sido librados del temor de la muerte. No es que yo me vaya a suicidar, no es que usted saque un revólver ahorita, pero hermanos, no tememos a la muerte, porque sabemos en quién hemos creído y que es seguro para guardar nuestro depósito hasta aquel día, hermanos. No queremos irnos, yo lo sé, pero no tenemos ese temor que teníamos antes de ser cristianos, hermanos. Yo sé que estamos de alguna manera arraigados a esta tierra, pero hermano, como dijo Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermanos. Hermanos, Cristo vino a socorrernos a los hombres, no a los ángeles. Con los ángeles no hubo esperanza, con los hombres sí, porque Él era el Hijo del Hombre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Él no socorrió a los ángeles porque Él era Dios y hombre. Los ángeles son solo ángeles, hermanos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a su pueblo, hermanos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos, hermanos, como ovejas sin pastor. Pero nos vino para buscarnos a nosotros, porque Él viene y muere por un pueblo específicamente. Hermanos, el Hijo del Hombre vino a servir y dar la vida por su pueblo, hermanos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando Él viene como un siervo, hermanos, como un siervo a servir, hermanos. ¿Cómo? Entregando su propia vida. Se humilló, se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, siendo Dios, hecho semejante a los hombres. Hermanos, escúcheme bien. Muchos de nosotros en el pasado despreciamos a Cristo. Muchos de nosotros despreciamos a Cristo. Incluso pudimos haber blasfemado contra el Hijo del Hombre. Pero aún así, pudimos hallar el perdón en su sangre.
A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero. Usted puede haber hoy blasfemado de Cristo como una persona ignorante de las cosas, pero usted puede haber burlado de Cristo, burlado de los cristianos, pero ese pecado tiene perdón, tiene esperanza. Porque a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, le puede hallar perdón, aunque haya blasfemado contra el Hijo del Hombre. Si usted lo ha hecho, si usted ha rechazado, si se ha burlado de Cristo, de los cristianos, si ha odiado como dio Pablo, hermanos, persiguió a los cristianos. Cristo le dice: ¿por qué me persigues? Aún si ha blasfemado el Hijo de Dios, aún puede hallar gracia y misericordia, aún la puede hallar. Cristo fue en todo semejante a nosotros los hombres, para ser nuestro sumo sacerdote, hermanos. Hebreos 2:17, hoy cantamos, lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Nosotros somos sus hermanos también, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hermanos, Cristo fue hombre como usted y como yo, carne y sangre. Se compadece por tanto de nuestra condición humana, pero ojo, se compadece no para dejarnos en el pecado, ni para justificarnos en el pecado, sino para ayudarnos a apartarnos del pecado, porque sabe que somos débiles. Hebreos 4:15-16, esta sí fue la que cantamos hoy. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acérquese a Cristo. Él entiende nuestra condición, sabe que somos débiles. ¿Y en qué sentido? Para ayudarnos, hermanos, no para justificarnos. Para ayudarnos, para levantarnos. Él sabe que nosotros en nuestra carne y sangre no podemos hacer nada, hermanos. Hermanos, usted y yo debemos tener el mismo sentir de Cristo. Despojémonos del yo, hermanos. Filipenses 2:5-8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, ya leí esta parte, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, mire, sino que se despojó a sí mismo. Tenga ese mismo sentir, está diciendo ahí. Cristo se despojó a sí mismo, se negó, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, mire, se humilló a sí mismo. Estamos en condición de hombre, humillémonos delante del Señor, haciéndose, mire, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Seamos obedientes hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y Él nos dará la corona de la vida, hermanos. Amén. Hermanos, sigamos su ejemplo de santidad, sigamos las pisadas de Cristo. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo humano, hermanos, dice la Biblia. Vivamos en justicia y en santidad. 1 Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mira, hermano, la Biblia también nos dice que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, ¿no es cierto? En Lucas 6:5 dice: y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Hermanos, si es Señor del día de reposo, ¿cuánto más es Señor de usted y de mí? ¿Cuánto más, hermanos? Nosotros debemos vivir bajo el señorío de Cristo, hermanos, sometidos a la voluntad del Hijo de Dios, obedeciendo sus leyes, sus mandamientos, viviendo en santidad. Por eso el antinomianismo, es decir, el que está en contra de la ley de Dios,
Los tibios, los que están en dos caminos, hermanos, no viven bajo el señorío de Cristo. Él es Señor aún del día de reposo, pero no nos podemos someter y someternos al señorío de Cristo. Es Señor del día de reposo, pero no es Señor de nosotros. Eso no está bien, eso está mal. Esas personas no son salvas. Si nosotros vivimos así, no somos verdaderamente cristianos. Hermanos, mire, tengamos cuidado, porque el Hijo del Hombre no defenderá en el juicio a los que se avergüencen de él. Escúcheme bien, porque eso lo dice la Biblia, no me lo estoy inventando yo. Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si usted y yo lo negamos en esta tierra por temor a los hombres, porque que no me quiero ganar problemas, si callamos, si no predicamos de Cristo, si nos avergonzamos ante amigos, familiares, el mundo, si nos da pena decir el Señor dice, hermano, estamos mostrando que nos avergonzamos de Cristo. Él se avergonzará de nosotros, dicen las Escrituras. Tengamos cuidado, no sea que no seamos reprobados creyendo ser salvos, no lo seamos. Hermanos, el Hijo del Hombre fue humillado en la tierra, pero Dios lo exaltó, ¿no es cierto? Y Él volverá, como le dice, como les dije hace un momento, a juzgar a cada hombre, y todos se arrodillarán ante Él. Filipenses 2, del 9 al 11 dice, por lo cual Dios también, ya leí también una parte, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay gente que no se va a someter a Cristo en la tierra, claro, y de hecho es la mayoría, porque la puerta es ancha que lleva a la destrucción. Pero de todo modo llegará un día, cuando Cristo vuelva, que tendrán que reconocer que Él era el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los malos, es decir, los que no se han entregado a Cristo, las élites, los reyes, los gobernantes, presidentes, premios Nobel, científicos, filósofos, periodistas, los papas, sus amigos, sus familiares, y aún posiblemente alguno de los que está acá, tendrá que reconocer de todos modos eso, aunque no lo reconozca en esta tierra. Pero usted sabe que en ese momento ya no habrá nada más que hacer. Lo podrá reconocer en ese momento, pero ya va a estar condenado. Ya esa declaración no le va a servir. Así diga, usted era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en ese momento ya no le va a servir de nada, porque esa declaración tiene que ser en la tierra, hermanos, en la tierra. Mire, su opinión sobre Cristo puede no ser la de desprecio abierto. Puede que no, usted diga, yo no tengo nada en contra de Jesús, antes me cae bien ese Jesús, ese chévere ese Jesús. Su opinión sobre Él puede no ser la de desprecio abierto. Usted puede verlo como un gran ejemplo para la humanidad, como lo ven muchos. Un hombre de virtudes extraordinarias, como lo ven muchos. Puede incluso citar algunas de sus palabras, o ser parte incluso de su cuerpo visible. Pero si usted no se ha entregado a Él, si no se ha sometido a su voluntad, Él mismo será su juez y verdugo, hermanos. Él mismo será su juez y verdugo. Dios lo juzgará a usted por medio del Hijo del Hombre. Por tanto, usted debería arrepentirse, porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Mire, por aquel varón, por el Hijo del Hombre, a quien Dios designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Todos se presentarán ante el Hijo del Hombre, tarde o temprano. Todos tendrán que ver su rostro, tarde o temprano. Unos lo reconocerán tarde, otros, y esperamos que seamos los que estamos acá, y más, porque hay muchos, hay de toda tribu, lengua y nación, lo hemos reconocido en la tierra como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como el Hijo del Hombre, como el que vino a perdonar nuestros pecados, como el que se hizo como nosotros, carne y sangre, para el perdón nuestro, hermanos.
porque Él tenía la potestad, tiene la potestad de perdonar pecados, tiene la potestad de hacer el juicio. Entonces, hermano, debemos entregarnos, porque de lo contrario, de todos modos, si usted no se quiere arrodillar hoy delante de Él, si no quiere doblar sus rodillas ante el Hijo del Hombre, tarde o temprano las doblará. Tarde o temprano, pero ya va a ser demasiado tarde. Que sea mientras esté vivo, porque ante el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aún su condenación va a dar gloria a Dios. Aún la condenación de nuestros familiares van a dar la gloria a Dios el Padre. Hermanos, así es. Va a dar gloria a la salvación de su pueblo, claro que sí. Pero aún la condenación, hermanos, también va a dar gloria a Dios. Rindámonos ante el Hijo del Hombre. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Señor, bendito seas tú, Señor. Ora en nosotros, afírmanos más en estas grandes verdades, en las verdades del Hijo del Hombre, del Cristo, del Hijo del Dios viviente. Padre, por supuesto, no es una confesión vacía, es una confesión de corazón. Afírmanos como Pedro la tenía claro. Eso no le permitió a él apartarse. ¿A quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo Cristo tiene las palabras de vida eterna, porque Él es la vida. Él es la vida del mundo. En Él se halla la vida. El que cree en Él tiene vida eterna. Te rogamos, Señor, obra. Convence tú a aquellos que nos han entregado, a aquellos que no han sido salvos. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.